Padre, oramos a ti, Señor, recordando, Señor, que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable viene de ti, Señor. No hay nada, Señor, no hay nada de nosotros bueno, justo, sino lo que tú nos das en Cristo Jesús. Y en esta ocasión, Señor, recordando tus palabras, Señor, queremos que consideres, Dios, hablar. Háblanos, Señor. Háblanos. Señor, sabes tú, oh Dios, lo que estamos enfrentando. Sabes tú, oh Dios, lo que estamos viviendo. Y sabes tú lo que viene, lo que vendrá. Y confiamos en ello, en que tú lo sabes, en que tú diriges, en que tú estás guiando, Señor, la historia particular de cada uno de tus hijos. La historia, Dios, de cada congregación. La historia, Dios, de tu iglesia, de tu pueblo. La historia de esta humanidad, de esta tierra. Y tú sabes hasta dónde y tú sabes a dónde nos estás llevando. Y nosotros confiamos plenamente. Por eso, Dios, oramos a ti. Háblanos, Señor. Háblanos, porque no hay nada, Señor, que yo pueda decir que sea útil, que sea benéfico, a menos que tú uses, Señor, a este hombre, a esta boca, y hables. Porque todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices es verdad, y todo lo que tú señalas en tu palabra es la verdad. Confiamos y esperamos en ti y agradecemos infinitamente a Jesucristo, tu Hijo, a quien damos gloria y honor, a quien reconocemos como Señor, a quien glorificamos, no solamente en nuestras palabras, no solamente en el corazón, no solamente en nuestra alma, no solamente con nuestras fuerzas, no solamente, Señor, con el cuerpo, sino en cada pensamiento, acción y decisión. Recibe la gloria, Señor, por Jesucristo. Amén. Quiero invitarle a que abramos la Biblia, si usted la tiene a su mano, y busquemos en la carta a Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. La carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice así: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Quizás en otra versión diría: a menos que estéis desaprobados. Siempre, en todo tiempo, debemos considerar esta declaración que Pablo le da a los corintios. Examinaos a vosotros mismos, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Esto no es porque alguien más lo haga, aunque ayuda que otros a tu alrededor te examinen, te pongan a prueba. Y ciertamente Dios nos pone a prueba en muchos momentos y en muchas ocasiones. Pero aquí la afirmación del apóstol es que nos examinemos,
es que nos pongamos a prueba en nuestra fe, en lo que decimos o afirmamos creer. En medio de este tumulto de información que nos rodea, en medio de esta supercarretera de información, uno puede encontrar diferentes planteamientos y afirmaciones. La común, la popular, hoy en día es aquella que te dice, que te marca, que te instruye, que te guía o que te muestra pasos para lograr tus sueños, pasos para ser feliz, pasos para lograr una prosperidad, pasos que te llevarán a alcanzar tu nivel, etcétera. Es necesario revisar y considerar lo que Pablo está afirmando aquí por el Espíritu Santo. Ponernos a prueba, examinarnos a nosotros mismos, basados en la pregunta: ¿o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Este es el punto de la fe. No cuánto estás prosperando, no cuánto sabes o conoces de tal o cual ministerio, no tanto cuánto tú sabes realizar las faenas o las tareas que en la congregación realizas. No, la pregunta estriba en cuánto hay de Cristo en ti. La fe no se sustenta en una información o en un grupo de conceptos que tú sabes, que tú entiendes, que tú manejas. La fe se sustenta en cuanto de Jesucristo está en ti. Y eso es lo que Dios busca y espera de nosotros. Cristo Jesús vino a salvarnos, pero para salvarnos tuvo que desarrollar su historia en la tierra y vivir en la tierra sujeto a nuestras condiciones, pero dependiendo absolutamente de su Padre, guiado y bajo el poder de su Espíritu Santo. Por eso es importante que tú consideres esta palabra. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Quizás tú puedas considerar decir: me ha ido bien, Dios está conmigo. Qué bueno que te está yendo bien. También pudieras considerar que te ha estado yendo mal y dices tú: Dios no está conmigo. Pero el énfasis que tú y yo tenemos que considerar es lo que la palabra de Dios nos dice. Y si bien puedo hacer una narrativa, una descripción muy amplia y podemos tardarnos horas aquí compartiendo contigo, quiero enfatizar 3 aspectos de nuestra fe, 3 elementos de nuestra fe que debemos de revisar y nos ayudarán a examinarnos y nos ayudarán a medir, a evaluarnos si Cristo se refleja en nosotros. Esto, lo que voy a ir marcando, señalando a continuación, no necesariamente es en este orden. No necesariamente tiene que ser así. Lo que te estoy tratando de mostrar por la palabra es que estos elementos te ayudan a medir dónde está tu fe, si realmente estás viviendo en Cristo Jesús, si Cristo Jesús está cada vez más en ti,
si cada día reflejas más a Cristo? Hemos afirmado que la necesidad más urgente del pueblo de Dios y de su iglesia es conocer a Dios. Uno de los terribles problemas que hoy enfrentamos, uno de los resultados de esto, el no conocer a Dios, es lo que ha producido iglesias, congregaciones, predicadores, pseudolíderes que toman el adjetivo de cristiano y afirman sus verdades y afirman sus ideas como verdad de Dios. El no conocer a Dios nos ha llevado a ir perdiéndonos, a escuchar doctrinas de demonios, a transgiversar la verdad de Dios, porque no conocemos a Dios. Y si nosotros requerimos examinarnos, y si nosotros requerimos saber si estamos en la fe, tenemos que mirar nuestro actuar, nuestro pensar, nuestra manera de reaccionar ante los sucesos, ante los eventos particulares, personales, familiares, económicos, sociales que enfrentamos. Y hay una porción bíblica en el libro de Daniel, capítulo 11, que dice así: mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará, y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Esta es una porción, una verdad de la palabra que en lo personal a mí me impactó cuando el Señor me abrió, me reveló. Por eso hoy tú encuentras a un evangelio que se predica basándose en la solución de los problemas. Por eso tú ves que hoy se proclama un evangelio que da pasos para llegar a ser feliz. Daniel, por el Espíritu Santo, dice que la iglesia, que el pueblo que conoce a su Dios se muestra fuerte y actúa. Si bien es cierto que no es comparable, pero lo tengo que usar porque es algo que quizás para muchos es conocido. Las naciones musulmanas, la religión musulmana, es una de las religiones en que desde pequeños son instruidos y son llevados hasta el punto de ofrecer su existencia, su vida, por eso que ellos dicen creer. Y si bien es cierto que es una falsa religión, me impacta, porque es una falsa religión, la manera en cómo ellos se conducen y se comportan. No es que sean mejor que los del pueblo de Dios, no es que sean mejor que la iglesia de Dios. Lo que estoy diciendo es que cuando ellos deciden actuar, se muestran de tal manera que no consideran las consecuencias, porque su idea, su conocimiento del Dios que ellos quieren conocer, llamado Alá, les va a recompensar, les va a abrir aquello que Él ha prometido, según su libro, el Corán. Y Daniel, por el Espíritu Santo, está diciendo que la nación, el pueblo que conoce a su Dios es fuerte, se muestra fuerte. Y si algo la iglesia no está mostrando hoy en día es ser fuerte. Encontramos a personas débiles de carácter, débiles ante el pecado, débiles
tentación, débiles ante las demandas de la vida, débiles. Por eso afirmo, necesitamos conocer a Dios, porque el pueblo que conoce a su Dios se muestra fuerte. Por eso la iglesia primitiva fue una iglesia fuerte a pesar de ser pobre. Fue una iglesia productiva a pesar de no tener organización. Fue una iglesia que trastornó al mundo conocido en ese entonces porque estaba y conocía a su. Y si conoces a tu Dios, te muestras fuerte y actúas, y eres entendido, instruyes, enseñas a otros acerca de Dios. Por eso estamos aquí compartiéndote esta palabra, porque conocer a Dios no es solamente ese momento que en algún día tú lo hiciste una oración y que con toda sinceridad confesaste el nombre de Cristo. Eso no es conocer a Dios. Eso es la puerta, es el acceso a iniciar a Dios. Pero la demostración de que tú te muestras y actúas. Y algo que hemos observado en los años, desde el siglo pasado, es que la iglesia cae en un error basándose en una expresión que Jesús dijo. Si bien es cierto que Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad, no se estaba refiriendo a los suyos, se estaba refiriendo a la humanidad. Si bien es cierto que la maldad ha aumentado, no significa que los que somos suyos nos quedemos callados o hagamos mutis cuando el nombre del Señor es blasfemado y es ofendido. No significa que nosotros permanezcamos inertes, diciendo o pensando que como ellos están perdidos, pueden hacerlo. No, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por eso Pablo, cuando estaba en Atenas, estaba enardecido, su espíritu estaba enardecido, su espíritu estaba llenándose de celo por ver la idolatría. Hoy podemos ver sucesos en nuestro alrededor idolátricos, sucesos de perversión, y nuestra actitud es de indiferencia. Es de, no son mi caso, no somos de ellos. No, el pueblo que conoce a su Dios se muestra fuerte y actúa. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Una pregunta que ha sido central en los últimos años para mi vida y que cambió mi perspectiva, mi manera de plantear y de exponer la palabra, es la pregunta: ¿en qué me glorío? ¿Cuál es mi gloria? ¿En qué me glorío? ¿Qué es aquello que me hace sentir pleno? ¿Qué es aquello que me hace sentir bien? ¿En qué me glorío? Es una pregunta que todo
hombre que afirma creer en Cristo y conocer al Espíritu Santo requiere hacerse. Jesús, cuando se enfrentó a los fariseos, claramente dijo: no pueden creer en mí. No pueden creer en mí porque entre ustedes se dan la gloria. No pueden darle gloria a Dios porque entre ustedes se dan la gloria. El profeta Jeremías afirma con claridad que si alguna cosa podemos gloriarnos es en conocer a Dios. Y Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y mire, los cristianos contemporáneos presumimos la prosperidad, presumimos la bendición, presumimos la manifestación, presumimos la operación de los dones. Pero cuando estamos enfrentando crisis, enfermedad, padecimientos, escasez, no lo celebramos. Es más, tenemos la tendencia a asumir que es por causa del pecado y juzgamos al otro. Pero cada vez que leo los escritos apostólicos, me doy cuenta que los hombres ungidos, santos que Dios usó en el primer siglo, solo enfrentaron persecución, padecimiento. Y aunque hoy muchos usan una expresión de Pablo para decir que Cristo vino a esta tierra para empobrecer, hacernos ricos, pervirtiendo la verdad, nos hizo ricos en su espíritu, nos hizo ricos en capacidad para enfrentar los dilemas, nos hizo ricos para ser capaces de estar frente a la enfermedad y pararnos firme y decir: en ti confío. Nos hizo ricos para ser capaces de no diluir nuestra fe. Nos hizo ricos para no temer al hombre. Nos hizo ricos con toda bendición espiritual. ¿En qué se gloría? ¿En qué glorías? ¿Qué es lo que para ti te trae gloria? Por eso es tan sutil y es necesaria la pregunta. Recuerdo cuando era joven y fuimos a un viaje misionero a Guatemala. Fue tan emocionante lo que vivimos en nuestra juventud. Estando allí, Dios mostró muchas cosas. Recuerdo que el pastor Josué Muñoz de la iglesia de Guatemala nos llevó y nos dice: tú vas a predicar aquí, tú vas a predicar allá. Yo nunca había predicado. Me llevó a una serranía en Guatemala. Llegué a la congregación, era un lugar frío, en la sierra. Me dan el lugar para predicar. Ni siquiera pude predicar. El Espíritu Santo me tomó y empecé a decir las verdades de cada miembro de su iglesia. Y el pastor se puso de tal manera emocionado que hasta me empezó a traer a los hermanos: háblele a este. Y yo empezaba a hablar y como que supiera toda la vida de ellos. Y sí, lo que decía en ese momento compungía a muchas personas. Otros se asombraban, otros se enojaban. Cuando terminó todo, no sé cuánto tiempo estuve hablando demasiado. Yo estaba sorprendido y de pronto empecé a sentirme como: Dios me usa, Dios me usa, Dios me usa. Me acuerdo que me dieron una ofrenda en una bolsita llena de monedas, quetzales, y bueno, no recuerdo cuál es el nombre de las monedas de ellos. Estaba yo impresionado.
pero me sentía como que estaba en el aire porque Dios me había usado. Después de ese evento, jamás Dios me ha vuelto a usar igual. Jamás he vuelto a hacer eso. ¿En qué te glorías? No significa que Dios ya no me quiera usar, significa que Dios se manifestó en aquel momento para dar testimonio de que Él estaría conmigo, pero que la gloria no es para el hombre, sino que la gloria es para Dios. Que lo que ocurrió en ese momento no tiene ninguna relevancia, porque no es más una persona por esto, ni es menos por no hacerlo. La gloria nuestra está en la cruz de Cristo. Esto se ha olvidado en el cristianismo contemporáneo. Toda nuestra historia se centra en un suceso histórico y eterno: la cruz de Cristo. Cuando toda esta historia humana termine, lo que recordaremos de esta tierra será la cruz de Cristo. Mi vida plena y satisfactoria empieza en la cruz de Cristo, porque allí morimos, porque allí termina mi vida propia, porque allí termina lo que yo creo, pienso o quiero ser, para rendirse absolutamente a Él, mi Dios y Señor. Por eso en esa misma porción: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 13. Continúa diciendo: por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Un tercer asunto que debemos de considerar seriamente: terrible asunto que vamos a considerar. Muchos se saben de memoria esa porción bíblica que en este mismo libro está: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un verso que muchos sabemos. Pero en Gálatas 6:13, Pablo dice que el mundo debe ser crucificado para... Quizás tú estés crucificado, pero el mundo está crucificado para ti. El mundo que es estricta y absolutamente la carne. Y con la carne no me refiero a sensualidad o sexualidad. Por carne hablo de todo aquello que el ser humano quiere lograr, busca lograr. Allá en el Génesis, el hombre, después de que recibió la gracia por Noé, se multiplicó y se juntaron en Babel, y en Babel edificaron un edificio hasta alcanzar la cima del cielo. Ese es el mundo buscando ser como Dios, el mundo buscando ser Dios. ¿Está el mundo crucificado para ti? Y quiero leerte algunas porciones, algunos versos, porque necesitamos recordar. Necesitamos recordar
que la muerte es necesaria. La muerte es necesaria. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 verso 11: porque nosotros que vivimos, nosotros que tenemos a Cristo, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Pablo decía: cada día muero. ¿Sabes? La intención, el plan premeditado de Dios era llevar a Jesús a la muerte. El plan de Dios es llevarnos a la muerte. Esto no es placentero para muchos. Esto no nos gusta, ni a muchos cristianos. Pero el plan determinado de Dios es entregarnos a la muerte por medio y por causa de Jesús. Cada día debe morir algo en ti para que Él surja en ti. ¿No recuerdas las palabras de Santiago? El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Eres amigo del mundo? Y nada más voy a ponerte una manera de decirlo, un ejemplo. ¿Cuánto tiempo inviertes en tele, en redes sociales? Y esto no es cuestionar tus hábitos, es lo que la palabra dice. Volverse amigo del mundo. Perdón. Alguien seguramente pensará: ¿y cómo vamos a evangelizarlos? ¿Y cómo vamos a llevarlos a Cristo? Yo lo único que te puedo decir es que si el Espíritu Santo no convence el corazón de un hombre perdido, de una mujer perdida, de un joven perdido, tu amistad no lo va a convencer. Así de simple. No digo que no convivas, que no desarrolles tus actividades. Lo que te estoy diciendo es que tú debes morir y el mundo debe morir para ti. Por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Hay quienes afirman que es una amenaza el materialismo. Hay quienes afirman que es una amenaza el comunismo. Hay quienes afirman que es una amenaza el mormonismo y todo lo que termine en ismo. Yo lo que digo es que si el mundo no ha muerto para ti, cualquier cosa será amenaza. Si tú no mueres al mundo, cualquier cosa será amenaza. Cualquier cosa. Por eso Pablo en Romanos capítulo 6 nos afirma de esta manera. Versículo 5 al 11. Permítame leerlo. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado.
Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él. Por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿Conoces a Dios? Entonces debes de estar fuerte y debes de estar actuando. Probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos. ¿En qué te glorías? ¿Qué es aquello? ¿Quién es aquello que trae gloria para ti? ¿Tu quehacer cotidiano? ¿Tu cuerpo? ¿Tu belleza? ¿Tu servicio a Dios? ¿En qué te glorías? ¿Está el mundo muerto para ti? ¿Estás muriendo tú para el mundo? Porque nosotros que vivimos, estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Examínate, pon a prueba tu fe y deja que el Señor te conduzca. Deja que el Señor te lleve a la muerte. Deja que el Señor haga morir en ti. Por eso mucha gente no comprende lo que Jesús dice. Jesús es muy tajante. Es tan determinante sus palabras que la gente lo ha querido alegorizar. Dice Jesús: si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Muchos piensan que es alegoría. No, no es alegoría. Es radical, es determinante. Nuestra fe en Cristo Jesús es así. Si estamos conociendo a Dios, debemos ser fuertes y actuar. Si estamos siendo firmes en nuestra fe, nuestra gloria es en conocerle y su cruz. Si estamos conociendo a Dios, cada día somos entregados a muerte. ¿Estás muriendo hoy?